Hola, hola, queridos amigos, gustos en saludarles. Les estamos hablando hoy desde aquí, desde la Ciudad de México. Aquí en tu TeleTV, de México para el mundo. Así que muchos saludos para América Latina y para todos aquellos países en Europa que nos ven a través de Internet. Hoy nos ocupa un personaje muy importante. Pero antes, les voy a pasar con mi amigo y compañero, el señor Ángel Panos. Gracias, amigos de tu TeleTV, aquí transmitiendo desde un lugar, aquí desde la Ciudad de México, con nuestro buen amigo Antonio del Conde, el Cuate. El Cuate. Así es. Quisiéramos iniciar primero agradecerle, don Antonio, nos haya hecho favor de abrirnos las puertas de su casa, y es un gusto, y vamos a comenzar hoy en esta plática aquí en tu TeleTV de México para el mundo. Buenos días, don Antonio. Y gracias por la visita. Señor, estamos más que agradecidos. Es un honor, de verdad, tenerlo como alguien exclusivo, más que exclusivo, porque usted es una estrella de Cuba, primordialmente, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de historia, amigos. Antonio del Conde, el Cuate, ¿dónde nace? Nací en la ciudad de Nueva York. De Nueva York. Pero soy mexicano. Mexicano por nacimiento. Ah, qué bien. ¿Padres mexicanos? Padres mexicanos. Eso es. ¿Su papá a qué se dedicaba? Entre otras cosas, puedo decir que principalmente al negocio de la armería, de artículos deportivos, artículos de cacería. ¿Cómo por qué año, don Antonio? Bueno, yo realmente entré a la armería de planta de fijo en 1949. 1949. La armería se inauguró en 1935, 33 más o menos. ¿Ubicada aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la calle de Revillagigedo. En la calle de Revillagigedo, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Hace muchos años. Mi querido Willy, híjole, comenzar esta plática de verdad es algo de impacto, mi querido Willy. Sin duda. Pero quiero que tú, por favor, seas el interlocutor de esta gran entrevista con Antonio del Conde, que primordialmente, pues, mucha gente se pregunta, bueno, ¿quién es Antonio del Conde? Voy a hacer referencia a algunos datos amplios de la trayectoria de don Antonio, que obviamente inició muy joven al conocer al comandante Fidel Castro Ruz. Adelante. Efectivamente, yo creo que, bueno, como tú decías, sí, es de Cuba, pero yo digo que también es de México, porque intervinieron en la guerra contra la dictadura de Batista tantos factores de aquí de México que pudiéramos decir que el triunfo revolucionario en La Habana sí fue una cuestión cubana, por parte de cubanos, pero en la cual se vieron mezclados muchas personas, no también solo de México, sino de otros países. Y aquí tenemos el caso de Antonio del Conde, a que Fidel, pues, cariñosamente lo bautizara con el nombre del Cuate. Para la clandestinidad, para identificarme en el movimiento clandestino. Cierto. Que el comandante Fidel inició en 1955, aquí en la Ciudad de México. Hasta noviembre de 1956, año y medio, que salió en mi barco, en mi yate. Ya lo dijo, en su barco. Así es. Sí, claro, en 1955. Ahora, la pregunta de todo el mundo, mucha gente no conoce ni sabe que el comandante Fidel Castro pues estuvo aquí en México, estuvo haciendo algunas cuestiones operativas de práctica allá por Xochimilco, porque se asemeja mucho a, pues obviamente algunos parajes, algunos lugares de esa hermosa Cuba, don Antonio. Sí, en el cerro de Chiquihuitle. Así, de Chiquihuite, así es. ¿No? Así pues también hacían práctica. Vamos a empezar por el principio. Vamos al principio. A ver, ¿dónde quieres empezar tú, Antonio? Para que más o menos se ubique el público. El comandante Fidel Castro inicia la guerra armada el 26 de julio de 1953. Cae preso, se entrega, cae preso, viene el juicio, el famoso juicio de la historia me absolverá. Lo sentencian a la cárcel,
cumple una sentencia en la isla de la Juventud, en la isla de Pinos en aquel tiempo, y sale de Cuba porque no puede vivir en Cuba en julio de 55. En julio de 55. Y llega a México a mediados de julio, más o menos, de 55. Él sale de La Habana el 7 de julio. Llega a México, hace escala en Veracruz, llega a México a mediados de 55, y él, imagínense quién era Fidel Castro en aquel tiempo, ¿no? 30 años, imparable, ¿verdad? Incansable. Empieza a hacer contactos, el presidente Raúl Castro ya está en México, lo recibe, empieza a organizarse. Indudablemente, él había dicho que a la tiranía había que derrocarla por las armas. Entonces, vino a México a tratar de organizar la invasión a Cuba. Y lo que primero que hace es ver armerías, ¿no? Una de esas armerías fue la mía. A ver, ¿y cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue que verdaderamente tú conociste a Fidel Castro? ¿Él entró como un cliente más o ya tú lo esperabas? No, él, como te decía, él empezó a buscar armerías. Llegó a mi armería por una casualidad, no sé si te recuerdes de las Jiménez, Graciela y Eva Jiménez, que se habían asilado por Machado, por la dictadura de Machado, que estaba a 2 cuadras de mi armería. Entonces va a ver a las Jiménez, invariablemente caminando, ¿verdad?, etcétera, pasa por mi armería y entra a la armería. Así es como él solito entró a la armería. Nadie le dijo nada, ni nadie lo mandó. Bueno, el de primer impacto, el hecho de, obviamente no sabía usted que era don Fidel Castro, el primer contacto que tuvo usted con él, ¿qué fue? Vengo a arreglar un arma. ¿Cuál fue ese toma y daca en esa conversación que tuvo usted con Fidel? Ese es el principio de la historia, de mi historia, realmente de mi historia, de la historia de mi vida. Él entra a la armería a pedirme unas piezas, partes de un mecanismo de un fusil. Me llama enormemente la atención porque me pide, ¿tiene usted acciones de mecanismos belgas? Y yo las tenía ahí en la vitrina. En lugar de decirle, sí señor, aquí están, valen tanto, me sorprendió. No me preguntes por qué. Me sorprendió y no le contesté, sí tengo, le contesté, repítame su pregunta. Y me repitió la pregunta exactamente igual, ¿tiene usted acciones de mecanismos belgas? Entonces me quedé más sorprendido. Era Fidel Castro, pero yo no sabía, por supuesto, ¿no? Fidel Castro hace 50 años, 55 años. Pero imagínese la personalidad del señor, que yo siendo un armero, ya con varios años, porque yo iba a la armería desde niño, y que estaba detrás del mostrador hacía más de 6 años, me sorprende. Entonces, en lugar de decirle, sí tengo, aquí están, valen tanto, lo paso a mi privado. Imagínense quién es Fidel Castro, ¿no? Lo paso a mi privado y en el privado le digo, señor, repítame su pregunta. Yo con la intención de que me dijera algo más, ¿verdad? ¿Para qué las quiere? Porque es una parte, la parte movible del fusil, que no voy a hacer nada con ella, ¿no? Con el objeto de que me dijera algo más, le digo, repítame su pregunta por 3ª vez. Y me repite la pregunta exactamente igual. Entonces yo no le digo sí tengo, no tengo. Yo le digo, mire usted, señor, yo no sé quién será usted, pero si usted quiere yo lo ayudo. Así. Vamos a hacer un corte con esta interesante plática con don Antonio del Conde, el Cuate. Regresamos aquí a tu TeleTV. De México para el mundo. Así es, regresamos.